Y estoy con Horacio. ¿Qué tal estás, Horacio? Bienvenido a este espacio de encuentro. Pues me encuentro bien y además muy agradecido. Estoy contento de poder participar contigo y con todos nuestros oyentes ahí para intercambiar y transmitir esta información, cosas que pueden ser muy interesantes como la hipnosis y el uso de la hipnosis, el conocimiento de uno, en fin, cómo podemos interactuar para mejorar nuestra calidad de vida. Creo que es una oportunidad bonita, ¿no? Claro que sí. De hecho, bueno, me gustaría hacer una pequeña presentación porque tú, Horacio, bueno, aparte de 6 libros que tienes publicados acerca de todo este tema del trance y de la hipnosis, la autohipnosis y demás, o sea, tú llevas un bagaje y un recorrido de más de 40 años con este tema. El 13 de mayo del 78, que dejé mi actividad deportiva profesional, me dediqué a estudiar, pero a estudiar porque al principio era más que nada una necesidad de conocimiento personal. Pasé por muchas escuelas, por muchos sistemas, yoga, meditación, etcétera, etcétera, una visión transpersonal, gnósticos también, hasta que entré de lleno al psicoanálisis freudiano, de ahí al de Jung, y luego ya de lleno en la hipnosis, porque la hipnosis es la herramienta, es la llave que abre la puerta del inconsciente. Como decía Jung, el inconsciente es nuestro amigo, en el inconsciente hay fuerzas que intentan sanarnos, curarnos. Hay un potencial extraordinario, pues que como nadie nos enseña a manejarlo, a utilizarlo, a conectar con él, pues desperdiciamos parte de nuestras habilidades y potencialidades, y nosotros lo que intentamos es interactuar, comunicarlo, etcétera. Bueno, la palabra hipnosis, que tiene además que ver, yo creo que por ahí lo leí yo me ha gustado siempre mucho la mitología. Había un dios, ¿no? Que se llamaba Hipnos. Dios del sueño. En la mitología griega se dice, ¿no? Ahí está Morfeo, tal, y himnos, o sea, hipnosis viene de himnos, Dios del sueño. Bueno, se interpreta así literalmente, porque aparentemente la persona cuando está hipnotizada parece que está dormida, pero es todo lo contrario, está más despierta que... Pero bueno, da la impresión. Fue James Vale. Brain, uno de los cirujanos escoceses, investigando cuando lo de Mesmer, el mesmerismo, todo aquello, él no aceptaba las explicaciones de Mesmer de que había unas energías, sino que él decía que era un fenómeno, lo que ocurría cuando la gente entraba en lo que llamamos hipnosis, que era un fenómeno de carácter psicológico, de sugestión, etcétera. Y entonces, claro, cuando la persona está hipnotizada, por lo general, hay que hablar de distintos sistemas de hipnosis, pero por lo general parece que la persona está como dormida, por eso se le llama el nombre de himnos, el dios del Sí, sueño, dormido. estado hipnótico. Que por otro lado, y esto, bueno, es una apreciación que yo hago, los seres humanos, por condicionamiento desde que somos niños, de algún modo, ese condicionamiento lo vamos absorbiendo y nos va como programando, ¿no? Es como que vamos en nuestra vida, desde pequeños y demás, vamos un poco como siendo hipnotizados, podríamos decir. La sociedad está de masas, los medios de comunicación, bueno, ni qué decir de la publicidad. Por decirlo así, el pobre humano, digamos que no está prevenido, pues vivimos bajo hipnosis, una hipnosis y, digamos, no conscientes de la cantidad de sugestiones, de propagandas que absorbemos, ¿no? Esto es ya digo, es un aventuro yo esto. ¿Tú qué me dices? Sí, tienes razón, Francis. Y además, la sociedad en general es una fuente de hipnotismo colectivo, porque la política es pura hipnosis, la religión, todo es programar, decir, transmitir un montón de información a la gente que, como no sabemos, pues, y sobre todo, como tú has dicho, ya desde la más tierna infancia te están inculcando una serie de valores, una serie de creencias, una serie de teorías, etcétera, etcétera. Y no hablemos de la masa, o hablemos del mismo deporte. 60.000 espectadores o 20.000 gritando, chillando, a ver si mete el gol, no lo mete. ¿Por qué? Porque han extrapolado el valor del deporte, pertenecer a un grupo, pertenecer a otro. Y luego, sobre todo, lo más importante es el conocimiento de uno mismo. No nos han enseñado no solamente el tópico este de conocerse a sí mismo, sino manejar mis habilidades, manejar el potencial. Se sabe y se demuestra y está demostrado científicamente, y cada vez se han hecho más descubrimientos, el tremendo poder de la mente inconsciente
para programarnos hacia el logro de ciertos objetivos, depende de lo que sea. Podemos decir, el GPS de un coche, ¿dónde te va a llevar? Donde tú lo programes. El GPS de mi mente, sobre todo a nivel de mente inconsciente, sobre todo a nivel de hemisferio cerebral derecho, puede ser programado hacia la consecución del objetivo. Y fíjate, Francis, que si esto es importante, que yo programo a una persona, fíjate, hipnotizo a una persona y en estado de hipnosis, cuando la persona está sugestionada, cuando la persona parece que está dormida, yo la puedo programar para que se disocie de su cuerpo, que se disocie de la mandíbula, por ejemplo, y le puedan extraer una pieza dentaria sin el más mínimo dolor, hay una mayor vasoconstricción, se sangra menos, el tiempo de recuperación más rápido, etcétera. En el terreno donde uno de los terrenos médicos donde más se utiliza la hipnosis es en oncología. El Hospital Monte Sinai de Estados Unidos trabaja. Yo he trabajado con personas que han sido operados allí, con tratamiento oncológico en el Hospital de Estados Unidos, de Miami, en el Monte Sinai, y con la ayuda de la hipnosis mejoran su calidad de vida, bajan el umbral del dolor, etcétera, alargamiento de vida muchas veces. O sea, la hipnosis es poner al descubierto y en tus manos el potencial de tu mente inconsciente para todo. Miedos, fobias, tabaquismo, obesidad, sobrepeso, todo. No estoy diciendo que sea una varita mágica, ni que cure el cáncer, ni eso es otro tema. Es un coadyuvante, un amplificador, una herramienta poderosa para mí, para mis estudios, para mi relación con mi pareja, mejorar las relaciones afectivas sexuales. Sí. Todo tenemos el potencial en nuestro interior y la hipnosis nos permite llevarlo a la práctica. Bueno, yo creo que un gran tema, que tú tienes ahí un conocimiento ya muy integrado, porque has impartido cursos por todas partes, aquí en España, has estado en Latinoamérica, Estados Unidos, seminarios, un montón has tratado a muchísimas personas, incluso por ahí yo he visto algunos programas en los que tú participabas con este hombre que, bueno, los españoles le conocemos muy bien, que fue Fernando Jiménez del Oso. Doctor Fernando Jiménez del Oso, gran referente, psiquiatra. Sí, trabajé mucho con él. Yo trabajé con él en su gabinete, ayudándole en el gabinete de psiquiatría, yo ayudándole a él, y luego en la investigación de todos los fenómenos paranormales que en aquella época estaban tan de moda, y con la hipnosis hemos tenido ocasión de trabajar sobre supuestas vidas anteriores, sobre abducciones, fenómenos poltergeist, fenómenos raros que la ciencia no tenía una respuesta. A través de la hipnosis podíamos investigar un poquito qué es lo que pasa en la mente de algunas personas, por qué hay ciertos fenómenos que pueden producirlo la gente desde su propio inconsciente, etcétera, como investigación. Tuve la oportunidad de estar 10 años conviviendo y trabajando con él, sí. Buenísimo. Bueno, a mí me interesa, como tú sabes, además hemos estado muy recientemente, yo he podido acceder, gracias a ti, a 2 estados de trance, ¿sí? De trance generativo. Entonces, un poco como esta conversación, lo que, digamos, el fundamento que tiene, ¿no? Es divulgar y dar a conocer todo este tema de este potencial que nos facilita la hipnosis. Yo te voy a preguntar, ¿no? Vamos a ver, esto de entrar en trance, para muchas personas que nunca han oído hablar de ello y que de hecho incluso les suena algo raro, esotérico, esto de entrar en trance, el trance generativo, ¿esto cómo tú lo abordas? ¿Cómo lo defines? Entra a explicarnos aquí como si ya estuviéramos en un seminario. Sí, es que cuando hablamos de trance hipnótico, trance generativo, muchas veces la gente cree que está hablando de la misma cosa simplemente por el hecho del concepto de hipnosis. ¿Pero qué hipnosis? La hipnosis naturalista o ericksoniana, que se utiliza mucho en psicoterapia, la hipnosis clásica, formal, autoritaria, que da la impresión de que alguien tiene una especie de poder y en contra de tu voluntad te hipnotiza y te hace que ladres como un perrito lulú. No. A través del verbo, de la palabra, ¿no? Nosotros influimos poderosamente en la persona. Por ahí Kroger, uno de los grandes investigadores también, un doctor en el tema de la hipnosis, él decía, fijaros, una serie de estímulos repetidos, monocordes, dirigidos constantemente a la mente consciente, sobre todo el hemisferio izquierdo, terminan por inhibirlo, relajarlo, etcétera, y entonces se accede a un funcionalismo talámico del cerebro derecho. El cerebro derecho es el de la imaginación, el de la creatividad. Apacigua en el córtex, tu mente consciente racional se inhibe, se calma,
y emerge el inconsciente, y el inconsciente es capaz de producir físicamente aquello que tú le has sugestionado. Por ejemplo, se dice, hay investigaciones por ahí médicas hechas, que el cerebro en sí no distingue la realidad de la fantasía de algo imaginado en su más mínimo detalle. Entonces hay gente que mira, tú imagínate cuando hay una masturbación de alguien, no sé qué, que no tiene pareja, no tiene nada en ese momento, solamente es su imaginación lo que está haciendo y puede tener orgasmos y tal. Y hay gente que en estado de hipnosis, tú le dices que en el momento que se siente en la camilla del dentista va a estar disociado o que a través de la fraseología apropiada, que la cara, la mandíbula queda totalmente insensible y el cerebro lo acepta como una realidad y vuelve insensible. Y esto ocurre muchas veces en el espectáculo. Tú le dices a una persona, mira, te voy a dar un melocotón muy dulce, muy rico, muy sabroso. En estado de hipnosis lo hipnotizas, está trabajando mucho su hemisferio cerebral derecho, el cerebro va a aceptar literalmente, y luego tiene ciertas condiciones, pero va a aceptar literalmente lo que tú le digas. Y te le dice, mira, te voy a dar un melocotón muy dulce. Entonces todo el mundo, todos los espectadores vemos que coge una cebolla, le da la cebolla, le dice, este es el melocotón, cómetelo, ya verás qué dulce. Y vemos que la persona, que ha sido hipnotizada ahí delante de todo el mundo, está comiendo y pone cara así agradable. ¿Qué tal? El melocotón muy rico. Y todo el mundo pues se ríe porque le estás dando una cebolla. Porque el cerebro, cuando has inhibido el corte y ya has activado el subcortes, el inconsciente, va a conectar directamente con la memoria celular del recuerdo de lo que es un melocotón. Y cuando va a dar unas respuestas a nivel de saliva, a nivel gustativo, etcétera, no saca la memoria celular de la cebolla, del melocotón, perdón. Entonces sale, por ejemplo, y le das la cebolla, la come y le has engañado. Y alguien puede decir, pero hombre, si tiene los ojos abiertos, ¿cómo es posible? Porque es una alucinación visual. Pero si es cebolla y la estaba comiendo, ¿cómo es posible? Porque es una alucinación gustativa. Es típico en la hipnosis de espectáculo muchas veces, en ciertos momentos, de sugestionar colectivamente a la gente y decir, vea, todo el mundo está desnudo, estamos desnudos, y la gente de repente empieza a hacer gestos como que se tapan. Entonces, cuando se está utilizando en extracciones de piezas dentarias, yo lo he hecho ayudando al dentista, claro, le digo que la cara está totalmente disociada, que se imagine que está dando un paseo por la playa, por donde sea, mientras que le están extrayendo una pieza dentaria porque le he dicho que en esta zona no hay dolor, porque le he dicho que se salga del cuerpo y que se disocie. En esos estados, ojo, y no todo el mundo, una gran mayoría de personas, hay personas que son muy reacias, personas que tienen mucho miedo inconsciente, tienen mucha resistencia, pero en general, les decimos, en estado de hipnosis, se sabe científicamente que hay una inhibición cortical, una activación subcortical, el consciente queda como muy tranquilo, muy relajadito, actúa el inconsciente, hay un correlato fisiológico entre áreas del cerebro y estados de hipnosis. Por lo tanto, hay ciertas áreas del cerebro, hemisferio cerebral derecho es el soporte anatomofisiológico del inconsciente, de los funcionalismos del inconsciente y del trance. Repito, en síntesis, le dices algo y la persona va a aceptarlo y lo va a hacer tal como tú le has dicho porque lo va a imaginar, alucinaciones gustativas, etcétera, etcétera. Por eso se sabe también que cuando toda una persona le dices que su enfermedad, el cáncer que tiene, la herida que tiene, lo que sea, pues va a ser mejorado, aliviado, etcétera. Se trabaja mucho con la hipnosis contra el dolor. Y es por esas cualidades de la mente que como nadie nos ha enseñado en la escuela, pues no lo utilizamos. Sí. Una persona en estado de hipnosis hace que ese potencial del inconsciente pueda funcionar, alivia el dolor, mejoramiento deportivo, para el tabaco, para la obesidad, etcétera, etcétera. Con unas personas cuesta más, con otras personas cuesta menos, todo el mundo puede ser hipnotizado y sobre todo el logro de un objetivo. No es hacer payasadas para que la gente se divierta, que por supuesto lo pueden hacer, es para curar, es para sanar, para la autoestima, la confianza, la seguridad. Bueno, para vivir mejor, en una palabra, para tener una vida más funcional, etcétera. Y eso que acabas de decir, a ver, ¿todo el mundo puede ser hipnotizado o hay personas que tal vez ponen ahí como ciertas resistencias y ocurre que hay personas que no se dejan hipnotizar? La gran mayoría de las personas, vamos a decir, normales, ¿no? Claro, si hay personas ya que tienen ciertos trastornos, cierta esquizofrenia, ciertos cuadros psicóticos y eso, sí, es más difícil, ya es más difícil. Yo he trabajado con el doctor Jiménez del Oso, que era psiquiatra,
y él trataba a esquizofrénicos, etcétera, ¿no? Con la medicación apropiada y tal. Y cuando él consideraba que esa persona que la está tratando con su medicación de acuerdo a los protocolos de la oncología o de la psiquiatría, etcétera, pues él me decía, hazle hipnosis. ¿Para qué? Para potenciar todos sus procesos de sanación, de curación, de equilibrio, etcétera. Porque puedes programar a una persona hacia el logro de objetivos y puede ser ayudado. Entonces, hay gente que tiene miedos inconscientes, también resistencias. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros, yo normalmente en los cursos y esto, como ya comentamos cuando hemos estado juntos, pues te he dicho, la llamada hipnosis clásica autoritaria que pone el acento en la supuesta autoridad. Algunos casi creen que es que el hipnotizador tiene algún poder para decirle algo a la persona y que la persona lo haga. Y luego está la hipnosis que llamamos erisoniana. Esa técnica erisoniana que muchas veces si no le dijéramos está haciendo hipnosis, la persona no se da cuenta ni que está haciendo hipnosis por los tópicos que hay, ¿no? Entonces, con ese tipo de hipnosis donde se apela directamente al inconsciente, se pone a trabajar al inconsciente, porque el inconsciente es el que lo puede realizar. Entonces, a través de ciertas palabras, generando ciertas metáforas, el verbo, la palabra, actuando directamente sobre lo que tú quieres que la persona vea, lo que tú quieres que la persona recuerde. Si son cosas positivas, conducentes a curar, a sanar, a adelgazar, a dejar el tabaco, las mamás para parir, no. Hoy mismo me había llamado una señora diciendo, pues, ¿no? Para el curso, que está embarazadita, a ver si eso le va a ayudar. Pues por supuesto que te va a ayudar. Entonces, todos esos elementos, normalmente cuando una persona decide irse al hipnotizador, al hipnoterapeuta, suele ir con una buena predisposición. Pero esto es lo paradójico, que a veces cuando va tiene miedo inconsciente, tiene miedo a perder el control por los tópicos que hay y cuesta más. Vale, no le hables de hipnosis o dile, es que es muy complejo. Una persona está ahí para ser hipnotizada y dices, no quiero que entres en hipnosis. Es como si dijera, bueno, vale, entonces no vamos a hacer nada. Hoy vamos a hacer solamente relajación. Baja la guardia y sin utilizar la palabra hipnosis, hay formas de hacerlo, lo hipnotiza. Cuando se quiere dar cuenta está profundamente hipnotizado. Lo has programado, has provocado hasta una analgesia para que se dé cuenta, has clavado una aguja de parte a parte, porque luego, como está constantemente despierto, va a pensar que no le has hecho nada, que no has hecho hipnosis, que le has mentido. Me pasa a veces, ¿no? Digo, bueno, no te voy a hacer hipnosis, vamos a provocar una analgesia, una disociación, quiero que te vayas a un sitio, tal. Pero no te preocupes que no vamos a hacer hipnosis. Ahora, porque como veo que tiene miedo, que tiene resistencia, hago la hipnosis, no utilizo la palabra hipnosis, pero utilizo la metodología, inhibo el córtex, activo el subcórtex, le meto la agujita, le sale, y luego cuando estás hablando con él, cuando ha salido, ha terminado todo, le dices, ¿qué? ¿Has entrado en hipnosis? No, yo he estado despierto todo el rato. Claro, pero la gente asocia también estar hipnotizado a estar dormido. Bueno, pues, le dices, mira la mano, ¡ay! ¿Y cuándo me has clavado la aguja? O casos concretos, fíjate. Bueno, simplemente voy a hacer yo mención de que en uno de los trances contigo he tenido el brazo así, sí, la mano y el brazo así para arriba. 1 hora, eso es casi imposible. Yo lo puse a prueba, me puse a prueba contigo, con tu permiso, y pidiéndote pero, claro, yo quería saber si entraba en hipnosis. Tú ya te diste cuenta que eras consciente de todo el proceso. Es otro estado de conciencia, pero bueno, eres consciente. Eres consciente, sí. Es que eso es una de las cosas que hay que decir, porque para mí ha sido la primera vez que yo me someto a un proceso de esos y no es que ni pierdes la conciencia ni estás dormido como si estuvieses en babia, no. O sea, estás ahí, estás ahí consciente un poco del proceso en tu relajación, porque hay que decir que es muy importante de la manera que tú acompañas a la relajación. Pero tengo que decir el brazo que tú me indicaste, que subiera el brazo y la mano hacia arriba, yo me olvidé del brazo y de la mano. La verdad es que no sabía ni... Estuvo por ahí arriba así. 1 hora. Y eso es casi imposible. Cuando yo quiero saber, cualquier profesional, cuando yo quiero saber si la persona está realmente hipnotizada, le hago alguna prueba, que en este caso puede ser esta. Levantas el brazo y pues, invito a cualquier persona que se ponga así un rato y que intente estar así 1 hora sin mover el brazo.
vamos, te duele por Le da un todos lados. calambre. Sin embargo, tú estuviste y podíamos haber estado mucho más tiempo y no perdías la conciencia. Quiere decir que tú eres una persona que tienes la capacidad, a través de la sugestionabilidad, de entrar en trances profundos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tú necesitas para los estudios, para el trabajo, para la actividad, para las relaciones afectivas sexuales, para el logro de objetivos de tal, tienes un gran potencial. Solamente hace falta que te enseñen técnicas para que tú las apliques hacia el logro de objetivos, sean estudios, sea deporte, sea lo que sea, te va a ayudar. Estudios de metaanálisis, esto me gustaría que quedara claro, estudios de metaanálisis hechos por científicos en el campo de la psicología, de la psiquiatría, han demostrado empíricamente que toda acción terapéutica, cognitiva, conductual, sistémica, psicoanálisis, la programación neurolingüística, cualquier sistema de psicología, cualquier sistema de psicoterapia que existe, mejora su eficacia y su eficiencia cuando se hace en el estado hipnótico, mejora. La hipnosis siempre te ayuda, nunca te perjudica. Los tópicos de que tienes el control son mentiras, son falsos. Sí, bueno, hay un montón, sí, hay un montón de tópicos y yo creo que incluso miedos, ¿no? Pero eso es sobre todo porque la personalidad, ¿no? La mente lógica y tal, enseguida empieza a sospechar que si pierde el control, esos miedos yo creo que van por ahí. Vamos a abordar un poco ahora, si te parece, Horacio, porque me gustaría, por ejemplo, yo cuando había leído un libro de estos de Stephen Gilligan, ¿sí? Que habla de las tres mentes, habla de la mente somática, habla de la mente, luego, bueno, pues la lógica, ¿no? La mente con la que funcionamos los humanos sapiens en el día a día. Y luego, digamos, lo que podría ser el campo, ¿no? La mente, no sé si no recuerdo si la llamaba la mente social o la mente un poco como... Él utiliza unos conceptos muy particulares suyos que los podemos definir. La conciencia, la supraconsciencia, el subconsciente, el inconsciente y el inconsciente colectivo, que está más en la tradición de Carl Gustav Jung, de la psicología transpersonal. Se puede utilizar, sí, pero bueno, vale, importante porque, por ejemplo, metidos ya un poco en lo que yo he experimentado, ¿no? Que además hoy compartí por ahí un audio con algo de lo que yo he sentido, que a mí me encanta experimentar. Entonces, a partir de ahí, ver cómo esa relajación a la que tú facilitas, ¿no? En la que vamos entrando, ¿sí? Bueno, yo he notado más presencia en el cuerpo, he notado cuando apelas a esas energías, ¿no? A la energía directiva del foco, del objetivo tal vez, y de algún modo a esa otra energía que puede estar presente, que en la vida cotidiana muchas veces nos lleva al autoboicot, nos lleva a frenarnos, lo que podría ser la energía, digamos, de oposición, ¿sí? Sentir en mi cuerpo que a medida que tú hablabas se movilizaba, yo notaba que se movilizaba algo a nivel energético. Es cierto que tengo finura, una sensibilidad, pero eso lo he notado, ¿no? Previamente luego a todo el tema de los anclajes y todo lo demás. O sea, de algún modo, a través de ese trance generativo, lo que tú facilitas es, con toda esta metodología, de algún modo que haya como una especie de encuentro, ¿no? Una conciliación entre esa parte, una parte más directiva o de mi sueño o mi objetivo, con lo que pueden ser los miedos, por ejemplo. No sé, es como yo lo he experimentado. Explica tú cómo eso tú lo percibes y el esquema que tú tienes con todo tu experiencia. Hay varias formas de enfocarlo, pero eso que has dicho tú está muy bien. Una forma muy sencillo, muy elemental. Nosotros cuando estamos hablando, yo por ejemplo intento dar una charla, una conferencia, intento utilizar los conceptos que son más conocidos, incluso por gente que no sean estudiosos de la psicología. Una cosita, Horacio, ¿puede ser que te acerques un poquito para que se pueda, porque es muy importante, la calidad de audio es súper importante? Sí. Exacto, gracias. Nosotros tenemos nuestra mente consciente, nuestros pensamientos racionales, etcétera, y ese, como en la escuela del cuarto camino, como tú sabes, se habla de los muchos yoes, sí. Muchas formas de pensar, bueno, y luego está otro nivel de la mente que sería la mente subconsciente, y luego estaría el inconsciente individual,
y luego estaría el inconsciente colectivo, que sería algo así como la historia no escrita de la humanidad en forma de arquetipos, ¿no? Ahí se cuenta en ese inconsciente. En ese inconsciente sería como un gran almacén donde está la historia de la humanidad allí escrita, manifestada de muchas formas. Pero en el trabajo diario se trata de programar a la persona. ¿Para qué? Para que en lugar de tener una mente muy dispersa, muy fraccionada, que es la que además mantiene sus miedos, sus complejos, sus historias, primero es entrar en un estado de calma y de tranquilidad muy grande, sobre todo el hemisferio izquierdo, analítico, racional, calmarlo, relajarlo y dejar predispuesto el inconsciente. ¿Por qué? Porque ese inconsciente es el que va a tener la capacidad de cambiar la estructura de tus pensamientos, cambiar la visión que tienes y cambiar la perspectiva. Y en ese inconsciente te demuestra que tienes el poder de, como he dicho antes, de una analgesia, de imaginar y sentir que estás fuera de ahí, que estás en otro lugar haciendo, sintiendo, mientras que ahí te pueden hacer la extracción de una pieza dentaria. Demostrando que tienes un poder de la mente y que la mente está dividida en varias partes. La parte consciente es la que me permite saber que esto es un grabador, etcétera, etcétera, ¿vale? Y que yo acabo de levantar la mano y que tú estás ahí y estamos hablando. Parte consciente. Pero la mente consciente es muy analítica, muy racional, está llena de muchas teorías, de muchos conceptos. Si tú apaciguas cualquier cosa que vayas a hacer, la vas a hacer desde una gran calma, una gran tranquilidad. En las relaciones de pareja, cuando hay unas relaciones muy tóxicas, muy conflictivas, se trabaja para que tengan una visión totalmente distinta de su problemática y encuentren dentro de sí, dentro de uno de sus niveles mentales, o consciente o subconsciente, otra forma de enfocar los problemas. Y hay gente, y esto puede sorprender también mucho, y has comentado tú algo también, entras en un estado de inhibición cortical, activación subcortical, entras y conectas con otro plano, con otra dimensión. En estado de hipnosis hay gente que recuerda vidas pasadas, muchas. En estado de hipnosis entras en nuestro plano de la mente, no entras en la mente racional consciente. Te sirve para saber que eso es una silla, aquello es una estantería. Es un estado que vas a percibir algo que no está en el mundo físico tridimensional. Entonces, los estados de gran receptividad, un estado de hipnosis profundo que permite incluso percibir esa otra dimensión, ese otro plano, y puedes acceder a una información que normalmente no tienes en estado normal. Puedes recordar las experiencias intrauterinas, cuando estabas formándote en el vientre materno. Puedes recordar lo que mucha gente denomina vidas anteriores y luego cotejar o confrontarlo con el presente para ver si coincide lo que ha contado con la vida real. La hipnosis nos permite entrar en otras dimensiones. Sabemos que vivimos en un mundo multidimensional y entonces depende en qué estado tengas, vas a conectar con ciertas realidades, con ciertas energías. Por ejemplo, hablando así literalmente para no enrollarme demasiado con cientifismo, yo tengo un familiar mío, por eso sé que lo que está contando es cierto, que recuerda cuando él tenía 6 o 7 meses y estaba en el vientre materno. Y cuando me cuenta la historia de lo que estaba sucediendo en el hogar, allí cuando mi madre, nuestra madre, estaba embarazada y estaba allí preñadita, pues había una serie de seres que estaban allí presentes. Pero esto, claro, como no científico no se puede entender, pero yo he recibido un mensaje de mi madre que ha fallecido gracias a mi hermano que entra en trance, y al entrar en trance entra en otra dimensión. ¿Por qué? Porque está funcionando con un nivel profundo de la mente, del inconsciente, que puede ver más allá del presente. Racionalmente no, racionalmente ve la pared, ve no sé qué, pero en estado de hipnosis conectas con otra dimensión. En estado de hipnosis puedes penetrar en tu propia memoria celular y recordar cómo fue tu infancia, recordar cómo fue tu gestación, recordar supuestas vidas anteriores. Es decir, tenemos distintos planos: consciente, subconsciente, el inconsciente individual y el inconsciente colectivo. Y la hipnosis te puede meter en alguno de esos niveles. Y yo cuando estoy hablando con gente, y eso lo preconizaba también el doctor Milton Erickson, entra en hipnosis. ¿Por qué? Porque yo, si quiero comprenderte y ayudarte a ti a trabajar tus miedos, tus complejos, tus conflictos, tus traumas de la infancia, yo tengo que conectar con tu propio inconsciente. Es una conexión, como decía Jung, conozca todos los métodos, conozca todas las técnicas, pero no se olvide cuando está haciendo terapia
que es una relación de alma a alma. ¿Y el alma qué alma? Pues un estado de la conciencia. La conciencia tiene muchos niveles y depende. Si tengo un estado de conciencia muy alterado, muy iracundo, muy violento, pues estoy haciendo el gamberro. Pero si tengo un estado de hipnosis de mi cerebro, de mi conciencia, calmado, tranquilo, pues puedo ver más objetivamente. No tengo por qué estar discutiendo continuamente. Veo las cosas desde una nueva perspectiva. Son planos y dimensiones. Y repito, la doctora Helen Cranford de la Universidad de Virginia en Estados Unidos nos hablaba con toda claridad. Hay un correlato fisiológico. Hay áreas del cerebro que cuando se activan es porque estás en hipnosis. Porque antes se decía que no, que la mente, la psique, la psicología, la mente no tiene nada que ver con los estados de trance. Pues sí, señora. Se sabe que hay ciertas áreas del cerebro que depende cómo estén, tú puedes estar en hipnosis o no puedes estar en hipnosis. En suma, hay una serie de planos de conciencia, distintas dimensiones de la mente, consciente, inconsciente, subconsciente, etcétera, y a través de ellos, cuando tú estás en esos estados, puedes hacer cosas que en estado normal de conciencia racional así no lo puede hacer. Es un potencial extraordinario. El inconsciente es nuestro amigo, nuestro consejero, nuestro aliado. En el inconsciente fuerza que intenta curarnos, sanarnos. O sea, hay un gran potencial y un gran desconocimiento. Y la hipnosis es el facilitador. Por eso a veces se hacen cosas que la gente piensa pues que son trucos o que es que la gente tiene algún poder, la gente tiene miedo también. Hay que entenderlo, es un mundo muy complejo, es extraordinario. Bueno, sí, es un mundo que hay que adentrarse ahí también, bueno, pues ojalá también predispuesto también a ir adquiriendo un bagaje, porque o sea, quiero decir, de que, bueno, hemos estado hablando nosotros este pasado fin de semana, pues del cuarto camino, del camino del autoconocimiento, de convertirnos paso a paso en un iniciado, ¿sí? De convertirnos en un iniciado. Y bueno, dentro de ese contexto, el utilizar algo como es todo este asunto de la hipnosis, la autohipnosis, todos estos protocolos de aprender porque es que a relajarnos por condicionamiento y por el ruido que nos rodea y todo, parece que es algo que nos cuesta. Es decir, porque la antesala de todo esto, hay que decirlo, es una relajación. Cuanto más profunda, mejor es la entrada. Esa capacidad de soltar. Si sabes qué hacer cuando ya la persona está muy relajada, hay que saber qué hago. Porque yo puedo hipnotizar a una persona y la persona está hipnotizada. Bien, y ya que está hipnotizada, ¿qué hago? ¿Qué hago? Hay que saber. Por eso, claro, la hipnosis, fíjate, Francis, la hipnosis no es la terapia en sí. La hipnosis, el estado hipnótico, estado de trance, estado alternativo, el estado de elevada sugestionabilidad, estados alterados de la conciencia, porque recibe muchas acepciones. No, hay muchas teorías acerca de lo que es la hipnosis. La hipnosis es el facilitador. Si tú tienes miedos, tienes complejos, tienes una infancia muy dura, muy difícil, a través de la hipnosis, a través del estado de hipnosis, yo voy a hacer que regreses en el tiempo y en el espacio para que vuelvas a revivir aquellos acontecimientos que en la memoria celular están grabados, en la memoria están grabados como algo muy dramático, y en estado de hipnosis es como si lo estuvieras volviendo a vivir en tiempo presente, pero quien lo ve ya es la conciencia superior. Por lo tanto, tienes una perspectiva diferente y por eso puedes sanar, curar cosas, incluso cosas de la infancia que pueden ser traumáticas. Preparación al parto. De cara no sé, al mundo del deporte. En el mundo del deporte se utiliza mucho. Gente que tiene miedo, que tiene pues mucha desconfianza, que a la hora de salir un ring o lo que sea, bueno, en estado de hipnosis tú le programas y le haces que se programe. Esto es muy, muy fácil de entender. Bueno, fácil de entender. Es programar la mente hacia el logro de objetivos, curar, sanar, aliviar, lograr objetivos deportivos, los estudios, lo que sea, es como programar el GPS del coche. Ahí está el potencial, ahí están las herramientas apropiadas. Si tú programas el GPS del coche, te va a llevar donde quieras. En estado de hipnosis tú lo programas, haces que la persona vea, se anticipe al acontecimiento, lo vea, lo grabe bien y después va a actuar desde esa grabación, desde ese programa que tú ya le has establecido en función de su meta y su objetivo. ¿Por qué? Porque la mente inconsciente tiene un poder tan grande que hasta se utiliza en cáncer, se utiliza en oncología. Sí, para temas de salud. Vale, entonces, todo esto, al fin y al cabo, para ello también utilizas mucho lo que es la PNL y el tema de los anclajes. Una vez que
Porque sería bueno que dejes bien establecido, Horacio, un poco los pasos de todo ese trance generativo. Imaginemos una persona que tiene un miedo muy grande, estoy acordándome de alguien que yo conozco, un miedo enorme a coger el coche, ¿sí? A conducir, sobre todo a salir de su pueblo, ¿eh? En cuanto tiene que irse un poco lejos y meterse, bueno, en una autopista, bueno, un miedo a conducir, ahí está un miedo. Bien, cada vez que una persona tiene un miedo, pues lógicamente cuando se está en la entrevista, cuando se está creando el rapport, la empatía, luego la anamnesis, es decir, cuéntame tu vida, qué te pasa, qué es lo que te trae aquí, etcétera, etcétera, te está contando. Normalmente, casi siempre, yo he tratado casos así, tiene que ver con que han tenido alguna experiencia traumática, algún accidente o algo. Yo estoy recordando de una señora que tenía un trauma tremendo a coger el coche. ¿Por qué? Porque en cierta ocasión, allá en Gran Canarias, que yo estuve muchos años en Gran Canaria dando cursos y allí, bueno, incluso viviendo allí, pues entonces resulta que esta mujer, sin ser responsable de ello, pues atropelló a un señor en la carretera. Venía un autobús, ella quiso adelantarle, cuando se quiso dar cuenta, se dio cuenta que había un ciudadano que estaba corriendo, lo hizo mal, claro, rápidamente cruzaba la carretera, no le dio tiempo y lo mató. Tenía un trauma la mujer tremendo, terrible. Entonces, en estado de hipnosis se hace que retroceda en el tiempo para que vea cuál es el momento clave que le llevó, en este caso, a atropellar a esta persona. Cuando se tiene miedo, se le dice, a ver, en el pasado, o fobias a los perros, a lo que sea, en fin, cualquier tipo de miedo, cualquier tipo de pánico, es, si tú ahora tienes 40, 50 o 70 años y tienes estos miedos, ¿cuánto tiempo? Pues toda mi vida he tenido miedo a los perros, toda mi vida he tenido miedo a las serpientes, toda la vida he tenido miedo a conducir. ¿Por qué? Porque alguna vez en un momento, quizá en la infancia, quizá en la niñez, viviste alguna experiencia dura y dolorosa que luego en casa no se ha vuelto a contar más de ella para no traumatizarte, pero tú lo tienes en tu memoria celular. Son historias o que realmente te atropelló alguien y tienes ese miedo inconsciente, lo tienes ahí grabado y nada más que pensar de salir, que es lo que la mente que tiene esa imagen grabada la dispara y te viene el pánico. ¿Qué se puede hacer? Muchas cosas, depende de la idiosincrasia de cada persona. Pero si yo tengo miedo a hacer algo, ¿qué es lo que voy a hacer? Cojo a la persona, la sumerjo en estado de hipnosis y la hago retroceder a alguno de los momentos, lugares, contextos, situaciones donde ha conducido o ha estado en un coche y ha habido una conducción fantástica, no ha tenido ningún problema, etcétera. Puesto que si lo que priva es la experiencia traumática, con el pánico adherido, porque el cerebro graba lo que está viendo, lo que está experimentando, graba las imágenes más los contenidos de las emociones. Por eso luego, 20 años después, podemos tener miedo o llorar por algo o sentirnos tristes de algo que pasó hace 20 años, pero el cerebro a nivel inconsciente no sabe del tiempo, es todo presente, no hay futuro ni pasado, es ahora. Entonces, ahora que cierro los ojos, puedo recordar una experiencia traumática del pasado, que mi padre me pegó una paliza y puedo sentir rabia y frustración. Y digo, hombre, pues si eso pasó hace 40 o 50 o 60 años ya, pero el inconsciente no lo sabe, para el inconsciente es presente. No hay tiempo para el inconsciente. No, claro, entonces, y es atemporal y es amoral. Entonces, cuando decimos, bueno, pues, ¿qué tienes miedo a esto? Vale, alguna vez te ha pasado algo y la persona te puede empezar a contar, pero te cuente o no te cuente, pase lo que pase, si tiene miedo a montar un coche, pues tú le puedes hacer que en estado de hipnosis reviva experiencias de decenas de veces que ha entrado en el autobús, en el coche, donde sea, y ha sido una experiencia muy bonita, muy agradable, ha charlado, ha escuchado música. Momento bueno, ¿para qué? Para que despierte todas esas sensaciones de seguridad, de control asociadas a conducir. ¿Y qué es lo que se le hace? Que la otra parte del momento que fue más o menos traumático, eso se ha borrado. Allí en esas imágenes y en esos recuerdos, esas emociones, en estado de hipnosis se sustituyen por imágenes, emociones, sentimientos y sensaciones positivos, se le puede decir. Y personas que están siempre están con el recuerdo negativo, la ansiedad, el miedo, cuidado con los perros, cuidado con no sé qué, que te muerde la serpiente, el no sé qué, la historia. Bien, hipnosis. Vete a buscar muchos momentos donde estás feliz, has hecho bien las cosas, has podido estar con un perro, nadie te ha mordido, nadie tal. Ese tipo de cosas
tráelo al presente, siéntelo y asócialo a el hecho de meterte en un coche. Yo he trabajado con gente así y entonces, ¿qué es lo que le hago? Que cuando ya me aseguró que ha entrado en hipnosis, le he hecho visualizar que está en un coche, que cuando otra persona estaba conduciendo y estaba charlando tranquilamente y ¿te acuerdas cuando fuimos al pueblo y lo pasamos muy bien y tal y cual? ¿Te acuerdas ella dentro del coche y tal? Sí. Pues, como eso lo tienes, en las imágenes del coche las tienes asociadas con emociones y sentimientos de bienestar, de seguridad, bien, ahora proyéctate, vas a coger y en el momento que el coche empiece a circular desde donde tú lo tengas aparcado, en el momento en que tú entres y cojas el volante, en ese momento te vienen estos recuerdos asociados con tantas y tantas experiencias positivas que has tenido. En lugar de venirte la experiencia de siempre, de terror, de pánico, de tal, no, te va a venir. ¿Por qué? Porque tú has viajado, has hecho Pero, buenos viajes. una pregunta. Desde eso que estás explicando, entonces, el anclaje o los anclajes positivos que tú hagas por medio del trance y de esa hipnosis van a ser suficientes para desanclar memorias que pueda tener la persona de un accidente o de trauma. En general, sí, pero ya sabes que lo hemos comentado varias veces tú y yo. Claro, cada persona es un mundo. Esto es muy importante, ¿eh? ¿Todo el mundo entra en hipnosis? Sí. Al 100% no, porque hay algunos que tienen demasiado miedo, demasiada resistencia, aunque a base de repetir, puedes hacerle Sí, terapia. sí. Pero es cuestión de que la persona pueda comprobar que en todo momento tiene el control sobre todo. No todo el mundo entra en hipnosis por miedo, por resistencia, porque son demasiado racionalistas, bueno, en el fondo tienen mucho miedo. Entonces hay que decirle a la persona que tiene mucho miedo y tú ves que está ofreciendo mucha resistencia y dice, bueno, pues no te preocupes, hoy no te voy a hacer hipnosis. Vale, ya, la defensa, el miedo a perder el control, en este momento le has dicho, hoy no vamos a hacer hipnosis. No utilizas la palabra hipnosis, le haces hipnosis, entra en un trance más profundo. ¿Por qué? Porque los mecanismos de defensa, el miedo, la resistencia, lo ha olvidado. No te preocupes, que no vas a hacer hipnosis, no te preocupes. Solamente es un ejercicio de relajación. Bueno, vale, se deja llevar, tú utilizas la fraseología, no utilizas la palabra hipnosis, estás hablando a través de un elemento metafórico, simbólico, etcétera, como hacía Edison, le estás contando, le estás narrando una historia de algo parecido a lo que quiere hacer, incluso puedes utilizar un mito, puedes utilizar un símbolo de cualquier cosa, una leyenda, se la vas transmitiendo para que se sienta identificado con ella, pero ya no hay ningún mecanismo de defensa, un mecanismo de alerta, porque le has dicho que no voy a hacer hipnosis. Como no voy a hacer hipnosis, no tengo por qué estar alerta. Y Sí, sin sí, embargo, sí. el arte, el verbo, la palabra, hay que saber dirigirla, conectar con las áreas apropiadas y muchas veces no se habla directamente, lo hacía Milton Erickson, es a través de elementos simbólicos, metafóricos, una pequeña narración, la persona lo está escuchando y le está metiendo un montón de mensajes de lo que tiene que hacer, de cuál es su verdadero problema, de cómo cambiarlo, etcétera, pero sin mencionárselo directamente. Es Sí, como el sí, niño sí, que... eso está claro, lo has dejado muy claro y que además hay un perfil que si tú lo detectas, por ejemplo, con la experiencia que tienes, te darás cuenta a veces de que esta persona mejor no le voy a hablar de que le voy a hacer hipnosis, sino que le vas llevando con cadencia y con mucha mano izquierda, le vas haciendo entrar en una confianza, en una seguridad, que se relaje. mía que he vivido yo, que no la he vivido a lo mejor, o la adapto, digo, pues me pasó esto y esto, la persona lo está recibiendo, se lo está tragando sin ningún mecanismo de defensa de nada. Tranquilo, porque, no va conmigo. Y le está Exacto. contando, hiciste esto, hiciste lo otro, sí, y me pasó esto. Lo pasaste mal, ya, pero hice esto y esto y esto y esto, oye, me salió todo genial. Indirectamente le estás diciendo, tú lo puedes hacer exactamente. Y ya no ha habido de defensa, no ha habido ninguna resistencia. ¿Y qué tal? Bueno, no te preocupes, la próxima vez ya verás, vamos a hacer una hipnosis que te va a gustar mucho. Ya se lo has hecho en ese momento. Y repito, no hables directamente de la palabra hipnosis el mito que tiene y toda la historia, sino te voy a contar una historia que me pasó, esto y esto y esto, esto, como los nenes, era así una vez, ¡pum! Sí, Y los niños están así con la mente atenta, se tragan todo y todo lo que tú le estás diciendo lo están transmutando en imágenes. Y si le estás diciendo que va a ir a tal sitio y que va a estar muy bien, etcétera, ya le estás creando, ya estás programando el cerebro para que cuando esté en ese lugar
sienta paz, calma y tranquilidad. Y cuando está allí tranquilamente, pues si le dices, y en el momento que te pongas en la camilla y te vayan a hacer, te pongan la inyección, tú inmediatamente te vas a otro lugar. Y vas a Sí. disfrutar de la experiencia y le están allí extrayendo la pieza dentaria, luego le enseñan la muela y dice, mira, aquí te... pues no me he dado cuenta. Como me has dicho Sí. que me vaya al campo, imaginaba que estaba en el campo. Claro, porque el cerebro se ha ido para allá y se ha disociado, que es una cualidad de la conciencia humana. El poder de la disociación, disociarme del cuerpo. Mi cuerpo lo están ahí operando, lo están interviniendo, yo estoy fuera. Se ha autorizado incluso como Sí, anestesia sí, también. muchos. En medicina, de hecho, Ángel Escudero, uno de los médicos que ya tiene bastantes años, lleva un montón de décadas haciendo operaciones con hipnosis. Oye, pasemos al tema de la autohipnosis, que a mí es algo que me parece, a mí me atrae muchísimo, ¿sí? De hecho, vamos a decir, hacemos autohipnosis las personas de manera involuntaria. Esto es otra cosa de mi cosecha, Horacio, en el sentido de que el sistema de creencias que tenemos, es decir, la percepción que tenemos o el imaginario que tenemos acerca de nosotros, de nuestras capacidades, los tal vez traumas o complejos, etcétera, que tenemos por ahí anclados y cómo pensamos acerca de nuestras posibilidades, ¿no? De si las posibilidades son así o son más expandidas. Al fin y al cabo, nos hacemos una autohipnosis. Estamos como. Por eso digo que es tan importante el crecimiento personal, ¿no? El desarrollar la conciencia, porque de lo contrario, una persona nace, es condicionada por su ambiente, etcétera, y luego toda ese paradigma en el que vive mental sirve sigue programando. Es decir, la autohipnosis en realidad, a priori, todo ser humano que no tiene ningún desarrollo de su conciencia ni de esto que estamos comentando, de la ciencia interior, por decirlo así, pasa la vida haciéndose esa autohipnosis. Corrígeme si no es esto que te digo, no tiene. Está muy bien y es cierto, la mayoría de la gente, por no decir todos, nosotros tenemos unas pautas, tenemos una forma de pensar, sentir y actuar en base al programa que nos han establecido desde que nacemos, ¿no? Lo que nos dicen, los valores, el bien, el mal, esto está bien, eso es pecado, esto es no sé qué, las ideologías, los políticos, los terroristas, sí, es toda pura hipnosis colectiva, una ideología de que el país tal tiene que ser independiente, el otro que no sé qué, el otro es el malo, el otro es socialista, el otro que existe Dios y no te castiga. Bueno, todo prácticamente es una hipnosis porque cuando tú eres pequeñito, ¿qué tienes ahí? Estás en estado hipnótico porque no tienes una mente capacitada en ese momento para razonar las cosas, rechazarlas, Sí, reflexionar. filtrar. No puedes filtrar. Te tragas todo y eso va creando en ti una forma de pensar, de sentir, luego te puedes definir por una ideología o por otra, pero es una autoprogramación. Vete a la luna y verás como en la luna no hay problemas de ningún tipo, porque no hay seres humanos y nadie inculca ni ideas políticas, ni religiosas, ni nada. Vivimos en un constante fluir de información, la televisión, nos marcan, nos graban, nos programan y vamos a actuar en función de ese programa que tenemos. Entonces, claro, si hay programas negativos, si hay miedos, si hay complejos, si hay traumas de la infancia y bueno, y mala educación o malas experiencias, pues claro, eso tú vas a actuar en función de eso después también, porque no tienes recursos, no tienes otra forma de reaccionar, ¿no? Entonces, por eso es tan importante, la hipnosis te va a desprogramar. La hipnosis tiene un proceso de retroceder en la memoria para ver qué situaciones, qué personajes, qué experiencias concretas y específicas, en qué etapa de tu vida te ocurrieron tales cosas que se programó tanto que el cerebro creó una imagen, creó unas pautas de comportamiento, viste que en tal sitio papá o mamá o quien sea siempre estaban discutiendo y tú luego cuando estás casado o estás de pareja vas a discutirlo, porque es lo que aprendiste, porque te programaron también, eso sí, no, si te programaron. Entonces se trata de ver qué es lo que yo quiero en hipnosis y trabajando mucho con la programación neurolingüística que has mencionado. Primero es el estado gran receptor, gran recepcionista de todo lo que le vas a decir. Entonces, a ver, mi vida, mi situación, mi relación con mi pareja diaria no me gusta, estamos discutiendo continuamente, pierdo mucho el control con mis hijos o cualquier tema de estos que mucha gente tiene o tenemos en algunos momentos
y eso nos condiciona, nos hace sufrir. Bueno, pues voy a desprogramar, porque si mi cerebro fue capaz de aprender esas conductas, porque fueron las que constantemente me grababan, voy a desprogramar. Entro en ese nivel profundo de la mente inconsciente, en ese hemisferio cerebral derecho, y empiezo a programarlo como el GPS del GPS del coche. Me veo en estado de hipnosis, me proyecto hacia el futuro. Lo mismo que se puede ir al pasado y recordar cosas de la infancia y en el estado adulto sanar cosas de la infancia, o me programo hacia el futuro. Piensa, proyecta una imagen grata a los ojos de tu mente donde te veas en el escenario donde suceden estos hechos que tú quieres cambiar, ese lugar, ese ambiente, esas personas donde tienes conflictos, trasládate a la próxima cita que tienes con quien sea, que en una situación conflictiva, o ese viaje que vas a hacer que tanto miedo te da, y haces que lo visualice con antelación, basándote también en experiencias, pero yo no solamente las mías, sino experiencias de otras personas. Fulano de tal hace eso y mira qué tranquilo lo hace. Siente, imagina que eres fulano de tal, deja como si se apoderara de ti una imagen de fulano de tal con sus cualidades. Visualízate conduciendo el coche, visualízate hablando con tu pareja. ¿Cómo te gustaría realmente hablar con tu pareja? ¿Qué te gustaría decir? Ya, pero si le hablo de tal cosa, mi pareja me va a decir, no, porque en el momento que tu pareja te vea que tú estás calmado, tranquilo, que cambias hasta el tono de voz, le dices, cariño, vamos a hablar de este tema. Ya no es como, vamos a hablar de este tema. No, eso ya de entrada la dejas un poco sorprendida. Vamos a hablar. Y tú ya te has programado, como conoces esa situación, has pasado tantas veces por esa discusión tóxica o por lo que sea, tú te programas, en estado de hipnosis se puede programar cómo te gustaría a ti estar cuando la veas, cómo te gustaría hablarle, qué te gustaría decirle, y visualízate, imagínate, siente, haz como si estuvieras allí. Programa el GPS del coche, prográmate. Y eso funciona muy bien porque la hipnosis repetitiva, la hipnosis acumulativa, cuando se repiten varias veces estos ejercicios y se ancla en el momento, fíjate, en el momento que tú entres en el aula, que tienes un examen allí, están todos los profesores, estás nervioso, estás inseguro, se te programa para momentos donde has aprobado, donde una materia la has estudiado con mucho cariño. Quédate con esos momentos de éxito, y en el momento que entres en el aula y estés delante de los profesores, tienes que exponer el tema, si te aprueba o no te aprueba, la selectividad o lo que sea. En ese momento unes los 3 dedos, haces 3 respiraciones, y esa sensación de éxito, de cuando tuviste éxito y aprobaste el examen, el momento en que te encuentras seguro, el momento que te encuentras con tranquilidad, en el momento que estuviste hablando con no sé quién y todo fue muy fluido. Acuérdate de esos momentos que están dentro de ti, tráelos al presente, he programado su inconsciente para que en el momento del examen, en vez de ponerme nervioso, porque antes de que ocurra ya me estoy poniendo nervioso, lo programas para que cuando llegues allí estés calmado y tranquilo y puedas fluir. La mente se puede programar en hipnosis para el bien o para el mal. Depende de cómo... Depende sí, bueno, sería un anclaje, traer el anclaje, ¿no? Traer ese anclaje a ese momento. Cuando tienes que a lo mejor hacer un examen oral o tienes que hacer el examen de conducir. Mira, mañana me estaba diciendo un amigo que tiene un examen de conducir y le enseñé un par de cosas, ejercicios que son un poco para estar enfocado. Bueno, son ejercicios taoístas en este caso. Bueno, vamos un poco, Horacio, a comentar, porque tú has estado un tiempo ahí como un poco retirado, un poco, digamos, en descanso. De retiro espiritual, como dicen algunos. Claro. Y ahora estás como si fuese, estás por regresar, ¿no? Volver un poco a la actividad. Y sí, de hecho te vas a venir a Asturias a hacer un curso introductorio a la hipnosis y autohipnosis. He tenido suerte, porque en esa etapa, como todas las personas, tengo etapas buenas, malas y regulares. En una etapa un poco de decaimiento, ya llevo 44 años en este mundo. Bueno, hay muchas cosas que suceden que a veces afectan. Yo soy una persona bastante emocional y tengo que tener mucho cuidado a la hora de gestionar mis emociones, las relaciones y todo eso. Bueno, la cosa es que estaba en una crisis y empecé a tener unos sueños premonitorios. Aparecía una persona, aparecía una mujer muy bella, y me decía una serie de cosas y me impactó tanto que en el mismo sueño me desperté. Venía a transmitirme un mensaje concreto. Un familiar mío que es vidente, no se dedica... Tu hermano, ¿no? Tu hermano, el vidente es tu hermano. Bueno, sí, pero vamos, al vidente no quiero decir que está con la bola de cristal, no, él no tiene nada que ver con ese mundo, sino que él tiene unas evidencias extraordinarias,
no voy a empezar a contar ahora porque os quedaréis. Bueno, y también ha habido sueños que yo he tenido varios donde aparece una señora, una mujer bellísima, viene muy atractiva, muy guapa, me viene a donde vi, yo me quedo fascinado y me viene y me dice una serie de cosas que vamos a hacer juntos y tal. Claro, yo me despierto y ¿qué es lo que uno piensa muchas veces? Dice, eso es como yo tengo ganas de salir un poco de este letargo, pues sueño, es una compensación. Como decía Freud, Freud decía que la mayoría de los sueños es la realización, la satisfacción y la realización de cosas reprimidas en la vida diaria, cuando una persona, si el vecino le gusta a la vecina de frente y no es capaz de satisfacer nada con ella físicamente, por razones obvias, hay un mecanismo compensador. Puedes soñar esa noche que tienes relaciones sexuales. Por lo tanto, el sueño sería una compensación a un deseo no realizado y que lo materializas en el sueño. Bueno, pues en este caso concreto, uno puede recibir, por aquello de las sincronías de la cual nos hablaba Jung y tal, y es fascinante. Yo he visto a esa persona, he visto que es una mujer que viene, que está dedicada a este mundo, me transmitía una serie de mensajes, yo me despierto, me sorprendo, por aquellos días mi hermano también me habla de algo muy parecido, vas a recibir visitas, tal, bueno, y luego aparece una bella y atractiva dama, muy inteligente, con una sabiduría que bastante elevada, no es una sabiduría de estas racionales, de haber leído mil cosas, ¿no? Se le ve en su forma de ser, de hablar, de entender las cosas, y me transmite una serie de mensajes, empezamos a tener una relación y empieza a resurgir algo, esa parte ya que se estaba quedando apática, que como que tiraba casi la toalla, como yo fui gozador, tiro la toalla, estaba muy, no desanimado tampoco, un poco, no sé, parado, viviendo aquí solo, aquí con la perrita y tal, ¿no? Que ya conoces y tal. Y esa mujer venía y el sentimiento, porque cuando vas a interpretar un sueño tienes que pasar de lo latente a lo manifiesto, de lo manifiesto a lo latente. Lo manifiesto era esa mujer que venía, yo la miraba, rubia, un cabello y tal, me miraba de una manera, yo me quedaba impactado y empezaba a hablarme, a veces había una especie de comunicación telepática y luego me hablaba y decía y me animaba, por explicarlo literalmente, así coloquialmente para no entrar en detalle. Tú vales, no lo vas a dejar, juntos vamos a hacer cosas, y me daba unas indicaciones. Bueno, aquellos días viene mi hermano y me dice también algo parecido, que iba a recibir visita, que estuviera muy alerta, etcétera, etcétera. Y resulta que ahora viene alguien que tú sabes quién es. Nos hemos encontrado para transmitirnos un conocimiento, diríamos, deuda kármica que tenemos de otras existencias, lo podemos explicar como nos dé la gana. Pero lo cierto es que en ese momento en que yo estoy bajón, viene alguien, me anima, me dice, venga muchacho, arriba, muévete. Y antes, previamente, lo he tenido los sueños. Por lo tanto, para mí los sueños son fundamentales, no solamente porque lo dijera Freud y compañía, sino porque yo tengo prueba a lo largo de 40 y tantos años que llevo en estos menesteres de que cada X tiempo, como tenga determinados sueños con un sabor psicológico tal, tengo que prestar atención porque algo va a ocurrir. No se pueden interpretar muchas veces literalmente, pero en este caso prácticamente sí. Esa persona yo no la conocía en esta vida. Aparece en el sueño. Después, tiempo después, de una manera así como muy sospechada, muy sin programar nada y tal, y además viviendo en sitios distintos, aparece. Nos reencontramos con un propósito, con una búsqueda de ayuda, de conocimiento personal y poder transmitir este conocimiento también a los demás. Entonces creo que hay que prestar mucha atención. El sueño sería como una hipnosis muy profunda, porque hay veces que desciende tanto la actividad bioeléctrica del cerebro que está en la fase REM, movimiento rápido ocular, la persona está en alfa-zeta, igual tiene 10 o 12 ciclos por segundo la actividad bioeléctrica, está hipnotizado, que eso correspondería a cuando estamos dormidos y soñando, ¿no? Entonces, cuando ocurren ese tipo de cosas es que estamos conectando con otra dimensión, las almas, espíritu, como queramos llamar, se reencuentran, y esto no hay que tomarlo a broma, se reencuentran para transmitirse un conocimiento, etcétera, etcétera. Y a mí me ha ocurrido esto en estado de hipnosis. Entonces, me ha ayudado. Yo estaba muy bajo, un poco ya desanimadito y ahí dejando pasar el tiempo, y sin embargo esto ha sido como un revulsivo, pero alegre y gozoso, porque ya me habían avisado. Ya una dosis de vitaminas, ¿eh? Vitaminas así por la vena.
Sí, Bueno, entonces, ya un poco por no alargarlo mucho más, Horacio, vamos a un poco a concretar de que efectivamente en breve, en cuestión de un poco más, o sea, vas a venir a darnos aquí, en la zona de Asturias, un curso de hipnosis, de introducción a la hipnosis y a la autohipnosis, de efectivamente facilitarnos esa entrada al trance generativo. sí, vamos a empezar con las técnicas más elementales. Ya digo que hay dos formas de enfocarlo, como si dijéramos dos escuelas, la hipnosis más clásica, más autoritaria, etcétera, que pone el acento en las autoridades, y la hipnosis más erisoniana. Yo enseño las dos escuelas, los dos sistemas. Vamos a enseñar a la gente, primero, que se deje al principio, lógicamente, yo tengo que empezar a explicar un poco lo que es la hipnosis y tal, y hacer ejercicios con la gente a nivel colectivo o a nivel individual para que se vayan familiarizando durante el curso a medida que van pasando las horas, ¿no? Y después pongo a que los alumnos que están haciendo el curso, lo que yo acabo de enseñar, lo que hemos visto ahí en el televisor, en el donde sea, lo vayan haciendo. ¿Para qué? Para que aprendan a hipnotizar y sobre todo para que aprendan la autohipnosis, para que aprenda uno a programarse, como decía Erikson, dice, yo voy a trabajar con alguien, voy a hipnotizarle, primero me hipnotizo yo para poder conectar, para abrir un canal entre mi inconsciente y su inconsciente y poder comprenderlo mejor. Enseñaremos algunas de las técnicas básicas fundamentales de la autohipnosis para que uno por sí mismo sepa en cada momento, en cada situación, entrar en el estado de conciencia más idóneo. Y si va a tener una entrevista con el jefe de la empresa o con quien sea o tal, pues que sepa tener el estado de conciencia apropiado, pues se le enseñan técnicas de autohipnosis o en el mundo del deporte o lo que sea. Técnicas de autohipnosis para que aprendan. Y después, heterohipnosis, es decir, que aprendan cómo hipnotizar a otra persona. Enseño las técnicas más rápidas, las técnicas clásicas, autoritarias, etcétera, y enseño las erisonianas y lo mezclo para luego hacer una terapia o programar a una persona hacia el logro de objetivos. A mí me gusta mucho trabajar, ya lo hemos comentado, con la programación neurolingüística, que a su vez es la mezcla de un montón de otras corrientes, de otras escuelas, de otras teorías, mezclada. Se hipnotiza a la persona, se le deja en el estado más apropiado. ¿Y ahora qué? Lo voy a programar. ¿A dónde? Hacia el logro de objetivos. ¿Cuál es? Rendir más en el deporte, tal o cual problema que tiene que ir al dentista, que tiene lo que Sí, sea. bueno, lo que sea. Y además, yo me he dado cuenta al trabajar también con las personas, con bastantes personas, que muchas veces la gente te dice, bueno, no, porque yo sé lo que quiero. Y digo, fenomenal que lo tengas tan claro. Es una... Sí, yo solo digo, me lo vas a verbalizar. Si quieres ahora o si hace falta, coge un lápiz y un papel, porque ahí muchas veces nos juega la mente una mala pasada. Dice saber el objetivo o la meta o lo que sea, y luego a la hora de concretarla y de escribirla o verbalizarla no está tan clara. O sea que también es muy interesante y yo creo que lo abordaremos en el curso, ¿no? Eso de ganar claridad respecto de los objetivos y verbalizarlos. Exactamente. ¿Dónde estás? ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres hacer? Programarlo y, como tú acabas de decir, y cuando ya se tiene claro, cuando ya en estado de hipnosis has sido capaz de crear una imagen clara, concreta, específica, te has hecho ver pros y contras y pides, quiero tal cosa, quiero ir a tal sitio, sí, muy bien, y si vas a tal sitio, ¿de dónde te alejas? ¿Qué logras? ¿Qué consigues estar en tal sitio? Pues logro tal cosa, consigo tal cosa. ¿Y qué has perdido a cambio? Etcétera. Bueno, hay una serie de preguntas muy bonitas, muy curiosas, que la persona se enfrenta a sí mismo y se da cuenta de sus contradicciones, etcétera. Eso en programación neurolingüística. La programación neurolingüística nos viene a decir que todo lo que hacemos tiene una determinada estructura. Si queremos que algo cumpla una misión y consigamos algo concreto y específico, tienes que ver la estructura, la forma, qué haces, cómo lo haces, mentalmente, te visualizas, te programas y como has programado el cerebro, como hemos dicho antes, hacia el logro de un objetivo y esa programación conllevan unas emociones, etcétera, unas imágenes, etcétera, cuando estás allí, ¿a qué vas a echar mano? ¿A tus miedos y tus complejos de siempre? No, al nuevo programa, que puede funcionar de maravilla, puede funcionar, normalmente funciona muy bien. La hipnosis es un coadyuvante, es un amplificador, no tiene ningún problema porque no hay esos tópicos que si puedes perder el control, eso es mentira. Sí, Eso sí, bueno, que hay que salir, que salir. alguien me Bueno, decía,
Perdona, alguien me decía, ¿y lo peor que puede pasar de la hipnosis? Y digo, pues que no pase nada, nada más. Sí, que no surta efecto. Bueno, entonces, un poco por ir ya poniendo el broche y agradecerte, Horacio, este rato, esta conversación, ponerte disponible a hablarnos de todo lo que ha sido bueno, pues tu historia, ¿no? Con la hipnosis, tus comprensiones. El próximo 8 y 9 de noviembre vas a estar impartiendo ese seminario introductorio a todo este arte, porque es un arte en realidad, de la hipnosis, de entrar en trance, de generar metáforas, porque también a través de ellas facilitas mucho el acceso, y va a ser en Gijón. Así que bienvenido de nuevo al ruedo, maestro. Pues muchas gracias. Es que si después de 40 y tantos años de estar en estos menesteres de la psicología, del conocimiento, de la hipnosis, de todo esto, si no fuera buen profesional, sería como para matarme 3 veces y no pedirme perdón ninguna. Es cuestión de práctica y es necesidad. Yo me inicié en todo esto no por hacer hipnosis de espectáculo, ni muchísimo, que no me encanta, no me gusta, lo respeto, pero no me gusta nada. Mira, es como aquel que decía, somos dioses psicológicamente hablando y nos conformamos con vivir como pigmeos. Y una cosa que me gusta mucho es que dice, cada uno de nosotros puede convertirse en arquitecto de su propia mente. Y a mí lo que más me gusta, y cuando tengo algún mal momento, le pongo la mano en el corazón, es un anclaje que tengo, y digo, dentro de mí habita algo, hay alguien dentro de mí que me conoce a mí más que yo mismo. Yo apelo a mi poder, apelo a mis recursos, etcétera. Claro, son 40 y tantos años trabajando, investigando, con mis prácticas, con miles de personas, etcétera, pues claro, lo tengo como muy interiorizado. Eso no quiere decir que no tenga problemas, no tenga efectos, ¿no? Sí, está claro. Sí, eso no. Pero tengo recursos para salir de ello y sobre todo lo bonito, Francis, es que podamos transmitir esto a la gente. Bastante maldad, bastantes historias, bastantes problemas, que la gente podamos transmitir estos conocimientos para que la gente se dé cuenta el tremendo poder que tenemos dentro de nosotros y que sin embargo, pues eso, vivimos, como tú has dicho antes, por los conceptos, por las ideas que nos han inculcado, no Sí. somos nosotros. Entonces vamos a hacerlo mejor para saborearlo y poder ayudar a los demás. Creo que eso es fundamental. Fundamental. Bueno, pues como digo, de nuevo de regreso, Horacio, vamos a salir del modo máquina que diría nuestro amigo Gurdjieff, que tanto repetía, decía el hombre es una máquina, es bueno que se dé cuenta para dejar de vivir en automático. Así que bueno, yo muy agradecida del encuentro contigo, de estas experiencias, estas experiencias que he tenido contigo este fin de semana pasado. Y bueno, pues nada, yo aquí ya estoy preparando todo, el recibimiento, la bienvenida, para que vengas a instruirnos, a contarnos, a traspasarnos tu conocimiento y bueno, y todas las prácticas subsiguientes. Así que... Mucho, ¿eh? Los roles se cambian, el profesor se convierte en alumno y el alumno se convierte en profesor. Entonces hay que estar alerta para escuchar al que tienes enfrente. Bueno, pues lo dicho, 6 libros lo avalan, 44 años de carrera profesional como profesor y como hipnoterapeuta y demás, y 6 libros también publicados en el mercado. Horacio Ruiz, muchísimas gracias por venir aquí con esa generosidad que te caracteriza, esa humanidad. Gracias. Francis, para mí es un placer y un honor que aparecieras allí y ahora apareces físicamente ahí. Por algo sea. No, bueno. Igual te pensará que estoy loco, pues a lo mejor sí, o que estoy... Claro, cuando lo vives, yo guardo un gran respeto a todo eso y yo estoy seguro que mucha gente que nos está viendo tendrá historias que contar parecidas a esta. Y eso es lo importante. Mira, somos algo más que un cuerpo y un cerebro, Francis, somos algo más. Bueno, yo lo tengo claro. A mí no me tienes que convencer, que yo solo sé. Bueno, pues Horacio, lo dicho. Venga, continuamos en otro ratito, que seguro que ya te invito y hacemos alguna otra conversación. Yo súper honrada de todo, de tu predisposición, de tu facilidad y bueno, y en breve pues aquí, en Asturias, ¿vale? Un beso enorme. Beso enorme para todos los que nos escuchan y especialmente para ti. Venga, gracias. Hasta luego, cuidaros mucho.